Estamos en la bancaria compartiendo un momento junto a Claudio Girardi, secretario general del gremio de la bancaria precisamente, y de la CGT Regional Santa Fe, para charlar sobre este escenario político que estamos viviendo en Santa Fe, en Argentina, un escenario complejo. Y muchos desafíos, Claudio, gracias por estos minutos, muchos desafíos, decíamos, por este escenario complejo, el rol de los trabajadores en este presente, pero sobre todo pensando en el futuro inmediato, va a ser muy importante, ¿no? Porque hay una reconfiguración de los espacios políticos, particularmente el peronismo está viviendo su proceso muy particular y seguramente ante la emergencia de un liberalismo más crudo, hay una serie de desafíos para los trabajadores y para la reconfiguración de los espacios de representación, ¿no? Bueno, primero gracias Luis. El panorama no es fácil, hay generación de empleo, hay que trabajar para que el empleo sea digno, digamos, que sea registrado, hay gran pérdida del poder adquisitivo, digamos, esta es la realidad que estamos viendo hoy. Sí, sí. Hoy tenemos trabajadores de jornada completa pobres, bajo línea de pobreza. Nos pasa acá en la CGT Regional Santa Fe que hace años que estamos aportando una ayuda alimentaria. Aproximadamente estamos en 1.500 ayudas alimentarias mensuales para diferentes familias de la clase trabajadora que ganan menos de 120, 130 mil pesos, digo, trabajador de jornada completa. Y eso es triste, es duro para quienes nos gusta esta actividad sindical de representar los intereses de las clases trabajadoras. Pasa lo mismo a los sectores que, por más que sean monotributistas, viven de su trabajo, de sus pequeños negocios en los barrios. Al tener la clase trabajadora con menor poder adquisitivo también ganan menos porque venden menos y tienen que competir con grandes superficies comerciales. Digo, esto es una realidad muy compleja. Lo que nosotros estamos viendo a la vista es que si no hay cambios en lo firmado por el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional a consecuencia de la deuda contraída por el gobierno de Macri, si no hay una reprogramación de eso y no hay un plan de incentivar la mejora del poder adquisitivo, que está entre el 20 y el 40% menor desde el 2015. Es decir, hoy un trabajador gana el equivalente a comprar cosas entre un 20 y un 40% menos que el diciembre de 2015. Claro. Entonces digo, y si no es registrado, digamos, es peor. Entonces digo, si nosotros no empezamos a recuperar eso a partir de un plan macro del país, digamos, que genere empleo, que tenga condición de trabajo y que tenga poder adquisitivo importantes distribución del ingreso. Hay unos economistas que están trabajando a nivel país en diferentes espacios progresistas, que la información que están tirando estos últimos días es que los 4 años de Macri, más los 3 años de este gobierno, hay un corrimiento de 85.000 millones de dólares de los sectores populares a las grandes empresas, sobre todo a las multinacionales. Es decir, 85.000 millones de dólares que en 7 años se sacaron de los sectores populares a la concentración de las grandes empresas. Y eso lo estamos viendo día a día. El dólar soja 3 es exactamente eso. Es cómo le sacan al pueblo para dárselo a las grandes, sobre todo exportadoras, que son los que tienen el cereal acumulado. Claro, ¿no? Seguro. Poco de eso llega a los productores más chicos o medianos chicos, a los chacareros. Muy poco les llega de eso. Y eso costó, el dólar soja 1 y el dólar soja 2 costó 200.000 millones de pesos a la arca del Estado. Entendemos que son necesarios los dólares en la reserva, pero me parece que tenemos que armar un sistema mucho más justo. Cuando uno ve la derecha en Argentina, la continuación del macrismo con otros nombres, o la ultraderecha de Milei y compañía, la verdad que espanta, porque en realidad atrasamos 150 años. Es decir, uno lo escucha hablar. Yo el otro día se lo decía a unos jóvenes que habían escuchado a Milei. Y en vez de enojarme, porque la verdad me daba mucha bronca, pero los decidí escuchar muy tranquilos. Y les pregunto cuando terminan de contarme, ¿qué es lo que ustedes esperan de un tipo así? De una política, no de la persona. Digo, sin derechos. Ustedes no se van a jubilar nunca con una persona así. Además, Milei es coherente, Claudio, porque él salió del bucismo, o sea, salió de las bucinas del pensamiento de la dictadura, de la última dictadura. Sí, y un cobrador de sueldo de la legislatura de décadas. Compulsivo. Compulsivo. Digo, hablan del Estado y vienen cobrando del Estado claro.
asesoramientos de hace más de 20 años. ¿Tá? Y sí, lo que vos decís de Bussi es mucho más complejo, digo, porque no solo es una cuestión económica, sino está vinculado a la etapa más nefasta de la Argentina, que es la última dictadura cívico-militar. Digo, eso es mucho más complejo. Pero bueno, ¿qué necesitamos hacer? Del campo popular, con base en el peronismo, pero mucho más amplio, generar una expectativa de un próximo gobierno que tenga crecimiento del país, equilibrio de las relaciones comerciales internacionales, pero que tenga distribución del ingreso. Porque si no, volvemos a principios del siglo pasado, donde cuando festejamos el centenario de la patria, éramos el granero del mundo, entre comillas, pero para un 10, un 15% de la sociedad, el otro 80% vivía bajo la miseria. Entonces digo, me parece que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? En el medio de eso es cuánto sirve la educación y la educación superior. Por eso nosotros, los trabajadores, cómo reforzamos las universidades públicas, cómo reforzamos la capacitación en escuelas técnicas, cómo hacemos capacitación de oficio a cargo de las empresas. Y además, yo siempre digo, hoy las empresas están capacitando en horario de trabajo. Entonces vos tenés que trabajar y cumplir. Y además, después o mientras tanto te capacitan. No, la capacitación es otra cosa. Tu cabeza, tu pensamiento para capacitarse, tenés que alejarte del puesto de trabajo en ese momento y capacitarte en un tiempo extra. Bueno, hoy con toda esta dinámica de que te mando el videíto, que te lo hago online o de la plataforma que vos quieras, están haciendo que un trabajador, por ejemplo, bancario, jornada de 7 horas 30, cuando llegaron a 6 horas 30, que vos estás terminando tu lugar de trabajo, un Zoom de capacitación. Te lo avisan a último momento y vos estás mirando el reloj para irte porque tenés tu vida privada. Sí. Es decir, tenés que buscar tus hijos, tenés que hacer esto, tenés un turno médico. Digo, entonces todo eso está mal armado y hay que trabajarlo. Lo macro y lo de abajo. Hay que trabajar todo. Si no, no tenemos alternativa como nación, los sectores que nosotros representamos. A ver, ver el crecimiento para que la ganancia se la lleven unos pocos y nosotros perder derechos. Porque la derecha es simple lo que te dice. La jornada te la marcamos nosotros. Hoy, la verdad, uno contento de haber visto que en Chile se modifica la ley y en 5 años la jornada laboral semanal baja de 45 horas a 40. Sí. Y en Argentina la tenemos en 48 horas, la jornada laboral promedio. Entonces digo, que el Chile de hoy, a 7 años de cuando empezó a levantarse Chile, y todavía había voz en Argentina que decía que lo que hacía Chile estaba bien. Y miren cómo termina Chile, ¿no? En avanzada, en algunos aspectos progresistas, mucho más rápido que nosotros. Entonces, hoy sin haber tenido un peronismo en el 45, ¿no? Claro. Entonces digo, a ver, hay que ir por el camino de la distribución del ingreso, con tener derechos, sí, con balanzas comerciales que no pueden ser eternamente desequilibradas. Y con generación de empleo también, Claudio, porque... Generación de empleo digno, ¿eh? Sí, y digno significa que alguien pueda llevarse a su bolsillo lo necesario para vivir y no ser pobre. Entonces digo, porque trabajar para ser pobre es muy injusto, ¿no? Seguro. Entonces digo, el trabajar para sobrevivir no es digno. Digo, el trabajar para comer y correr para pagarte el alquiler y pagar la boleta de la luz y correr a comprar la garrafa o a pagar el gas natural, eso no es dignidad. Dignidad significa, tengo mi hogar, tengo las posibilidades de vacaciones, tengo la posibilidad de mandar a educar a mis hijos, de comer dignamente, de tener una vida activa en lo social, ser parte activa de la vida política del país, porque nosotros de los gremios no estamos dispuestos solamente a arreglar salario o paritaria. No. Por eso, desde el 45 que los trabajadores no solo discutimos eso en los gremios, discutimos el futuro del país y queremos posicionarnos en lugares clave. No es lo mismo que los diputados, los senadores, los concejales o los funcionarios sean del movimiento obrero o no. Porque los compañeros y las compañeras que ocupan cargo del movimiento obrero entienden muy bien de lo que estamos hablando. Lo otro, a veces tenés que tercerizar una responsabilidad. Por eso es importante discutir los espacios en las listas, es importante discutir los espacios en la participación de un gobierno que uno construye para llegar, y sin lugar a duda es con base del peronismo y en espacios progresistas la oportunidad que tenemos en la clase trabajadora. ¿Que hay errores? Sí, y muchos. Ahora, sabemos exactamente que la derecha nos lleva al abismo.
Claro, claro. Siempre hay escenarios complejos en la historia que hay que afrontar. Este es uno más, ¿no? Me parece que por ahí, desde la mirada de los trabajadores, quizás contraponer el humanismo, ¿no? La mirada en el otro, a esta visión sesgada que tienen ciertos sectores, algunos actores que vos mencionabas, donde lo único que importa es bueno, la rentabilidad de los grupos poderosos, ni siquiera del conjunto de la comunidad. Pues si habláramos de una productividad global que se trasladara al conjunto de la comunidad, sería otro escenario, ¿no? Pero digo, el humanismo es un sesgo que no pueden perder de vista, por lo menos los sectores políticos ligados a los trabajadores. Es el fondo de la cuestión. Si perdemos eso, no tiene sentido lo que hacemos. Si no es humanista, si no tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, si no tiene que ver con determinadas cuestiones básicas y de oportunidades, sobre todo oportunidades de un estudio, de estudiar, por ejemplo. Hoy la generación que viene tiene que vivir preparada en forma constante para poder tener trabajo o mantener el que tiene. Entonces digo, es la base. Ahora, también está el vivir, ¿eh? Digo, uno puede meterle mucho a la capacitación, mucho al trabajo, pero después está el vivir. Y la verdad que ese es el fondo de la cuestión. Cuando un trabajador ve la dificultad de tener su vivienda, la dificultad de pagar el alquiler, la dificultad de mantener a su familia, además los llevas a muchas familias a discusiones internas que destruyen a la familia, la quiebran, la rompen, porque cuando vos no llegás a fin de mes, discutís por las cuestiones menores, discutiste porque compraste un arroz un poquito más caro en otro lugar y había más barato en otro. Digo, las discusiones, cuando no alcanza la plata en una familia, pasan a ser muy duras y que van resquebrajando el tejido social de la sociedad. Y también, me parece, por ejemplo, para esta provincia, que tenemos que trabajar en centros de rehabilitación de adictos. Y cuando hablo de adictos no solo hablo de drogas ilícitas, hablo de adictos al juego, a los juegos online, al uso de plataformas, a fármacos, al alcohol y a las pantallas, a la cantidad de horas que están los seres humanos en las pantallas, no trabajando, sino en el ocio y muchas veces lo vemos como algo normal, cuando en realidad una criatura no puede estar 4 horas en una pantalla sin parar en vez de jugar. Entonces digo, hacer otro tipo de actividad. Y bueno, sin lugar a dudas no es responsable una criatura, somos responsables los grandes de esto. Me parece que es complejo el tema. Los desafíos son buenos, hay que tenerlos, pero hay que darse un debate político a profundidad de qué queremos de nuestra sociedad, de qué queremos Argentina, con un Mercosur fuerte, con una sociedad importante con Brasil sobre todo, sin dejar de tener en cuenta el resto de los países, pero digamos por el modelo económico y por la fortaleza económica e industrial de Brasil, hacerlo con Brasil hoy de la mano del actual presidente. Pero me parece que es eso, Vaca Muerta, muy buen proyecto. Si todo va en orden, 2024 no importaríamos más gas y 2025 estaríamos exportando gas, lo cual de los 10.000 millones de dólares que teníamos en déficit hace unos años en comprar gas, a ese escenario, al escenario de autoabastecerse fines de 2023, principios de 2024, cuando estén terminados los gasoductos del norte sobre todo, y potenciar la exportación sobre todo a Brasil y puede ser a Chile, sobre esos 2 gasoductos, y te entren divisas por eso, me parece que nos deja una mejor posición. Nosotros terminamos el 2015 con una balanza comercial desfavorable. Discusión profunda que tenemos que tener. 11.000 millones de dólares en déficit y balanza comercial por turismo y 8.000 millones creo que eran en ese año por compra de energía. Entonces se te fueron 20.000 millones de dólares que vos lo podés recuperar acá. En un país tan lindo como el nuestro donde se puede vacacionar, entonces digo, ¿hay cosas para hacer? Sí, fomentar el turismo nacional. Entonces cuando uno fomenta el turismo nacional, no solo es los ingresos del argentino en la Argentina, también que los extranjeros te dejen los dólares de turismo. Y hoy los ingresos en turismo son importantes para muchos países. Tenemos que hacer que para Argentina sea una de las puertas de entrada de dólares muy importante.
Claudio, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis, como siempre. Seguimos en Punto de Partida.